Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios capítulo 10 en sus versos 3 al 6. Y estos versículos nos describen o nos dan la respuesta a esas inquietudes e interrogantes que llegan a nuestras vidas cuando tenemos una lucha al querer agradar a Dios, obedecerle, buscarle a través de la oración, escudriñar su palabra y, en fin, desarrollar todas las disciplinas espirituales. Hay algo que tenemos que comprender y es que, como bien dice la palabra, aunque andamos en la carne, aunque estamos en un cuerpo carnal, nuestra lucha, nuestra guerra, batalla, no es carnal, sino espiritual. O sea, por ejemplo, la alabanza. Usted decide alabar a Dios con todo su corazón y probablemente usted no sienta nada físicamente o no vea nada, pero en el momento en que usted y yo nos disponemos a alabar a Dios, a orar a Dios, a hacer su voluntad, a escudriñar su palabra, en el mundo espiritual comienza una revolución, un movimiento. Y nosotros tenemos que entender esto, que las disciplinas espirituales, como bien se llaman, tienen repercusiones espirituales. Aunque usted ore y no vea lo que usted ha pedido en el momento en que usted ha orado, en el mundo espiritual ocurrió, sucedió. El Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo de Dios, llevó a Dios esa oración y en el momento preciso Él la hará realidad. Y es algo que tú y yo tenemos que entender, que aunque estamos aquí en la tierra y aunque nuestro corazón y nuestra alma está forrada por este cuerpo de carne, somos seres espirituales. Y que las batallas espirituales se pelean espiritualmente. Por eso dice este texto que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchas veces estamos orando y de repente llega un pensamiento a nuestra mente contrario a lo que estamos orando. O llega una distracción, o viene un sueño, un desánimo, un cansancio. Y nosotros no entendemos por qué pasa esto. Sin embargo, debemos estar claros que en el momento en que nos disponemos a orar con fe a Dios, va a venir nuestro enemigo para tratar de desenfocarnos, para tratar de que nosotros no oremos y no confiemos en Dios. Va siendo hora de que nosotros entendamos esto. Estamos en guerra espiritual. Así como en el mundo hay una guerra humana por posesiones materiales o terrenales, así en el espíritu hay una guerra. Tenemos un enemigo derrotado, sí. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero Él no se detiene. Dice la palabra que Él anda como un león buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes quiere el enemigo devorar? A aquellos que disponemos el corazón para buscar a Dios, haciendo
todo lo que dice su palabra. Aquellos que estamos tratando de cazar esos pensamientos negativos, de duda, de temor, de ansiedad, de preocupación y pensar en las promesas del Señor para confiar en Él, a esos el enemigo anda buscando y tratando de sacarlos del propósito de Dios y de que hagan la voluntad de Dios. Y ahí es donde está la guerra. Cuando vienen esos pensamientos contrarios a la palabra y a la obediencia a Dios, tenemos que sacarlo de nuestra mente. ¿Cómo podemos hacerlo? Hablando con Dios, teniendo una comunión con Dios, leyendo la palabra, creyendo todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero hasta que tú y yo no entendamos que orar, obedecer, leer la palabra, predicarla, hacer la voluntad de Dios, es una batalla espiritual, no vamos a poder perseverar en estas cosas. Gálatas capítulo 5, en sus versos 16 al 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y mírelo aquí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Este es otro texto que nos revela que en el momento en que nos disponemos a buscar a Dios, hay una guerra. Y esa guerra es la carne contra el espíritu. Y dice la palabra, y estos se oponen entre sí. Por eso, la exhortación a andar en el espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne es un mandato urgente para cada uno de nosotros. Mientras más tú y yo nos ocupemos de las cosas espirituales, mientras más tú y yo nos enfoquemos en agradar a Dios, en servirle, en buscarle y obedecerle y vivir para Él, entonces podremos vencer las obras y los deseos de la carne. Y así lo dice también Romanos capítulo 8. En su verso 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Escuche bien. Mientras más cerca estamos de Dios, Dios siempre está cerca de nosotros, pero mientras más nosotros nos acercamos al buscarle en oración, escudriñando la palabra, obedeciéndole, sirviéndole, haciendo lo que Él manda, entonces más vamos a recibir de Él. Mientras más nosotros sacamos de nuestra vida nuestros deseos carnales, banales, nuestros propios anhelos y metas para que los de Dios llenen nuestro corazón, entonces más espacio tendrá el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mientras más nos llenemos del Espíritu Santo, y mire, usted no se va a llenar del Espíritu Santo con las distracciones de este mundo. Usted no se va a llenar del Espíritu Santo oyendo y hablando cosas banales. Usted no se va a llenar del Espíritu Santo afanado, atemorizado, desenfocado de Cristo. Usted se llena del Espíritu mientras más usted cede de su propio yo, mientras más espacio usted hace en su vida para que el Espíritu more en usted, y mientras más usted le permite al Espíritu de Dios que le guíe, que controle su vida. Y cuando usted permite esto, las obras de la carne son derrotadas. Y ahí sí nos convertimos en vencedores espirituales. El apóstol Pablo también refleja esta batalla espiritual, camino a hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, cuando en Romanos capítulo 7, los versos 21 al 25 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
¿Quién es mi peor enemigo? La carne. Duermo con ella, camino con ella, trabajo con ella. Ese es mi peor enemigo. Tu batalla no es contra personas humanas. Tu batalla no es quizás ni siquiera contra cosas que tú estás mirando. Tu batalla espiritual comienza dentro de ti. Es tu propia carne que te insta, que te provoca, que te lleva a hacer lo contrario a lo que el Espíritu indica que debemos hacer. Por ejemplo, te quieres levantar a orar de madrugada, pero tu carne te dice, no, quédate dormido. ¿Quieres asistir a la iglesia o quieres hacer la voluntad de Dios de alguna manera, llevando un mensaje, haciendo una obra de Dios? Pero la carne te dice, estás cansado, debes relajarte, debes desestresarte. Y ahí hay una lucha, porque tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero la carne te dice que no la hagas. Por eso la palabra dice, no vivan conforme a la carne, porque van a morir. Vivan por el Espíritu. Llénense del Espíritu para que puedan hacer morir las obras de la carne. Por eso hoy en día muchos cristianos no lo saben, pero ya han sido derrotados porque viven conforme a lo carnal. Y si vivimos conforme a la carne, lo dice la palabra de Dios, moriremos. Quizás no has muerto físicamente, pero espiritualmente tu fe se ha apagado, te has debilitado. No tienes fuerzas ni deseos para orar ni para hacer la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo decía, hallo esta ley, que el mal está en mí, mi carne, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Míralo ahí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la primera parte del versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando nosotros sentimos esa carga, esa batalla espiritual de si hacer lo que nos insta la carne o lo que nos insta el Espíritu, para ello debemos clamar a Dios en el nombre de Jesús para que Dios nos ayude a vencer los deseos de la carne. Mire, y la oración es una guerra espiritual tan intensa y lo vemos en Daniel capítulo 10. Daniel estaba orando y de repente no pasaba nada. Y el Señor le manda un ángel y le dice, no temas, porque desde el momento que dispusiste tu corazón para orar y para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, porque en el momento que usted clama a Dios, oye. Y el ángel le dice, y a causa de tus palabras yo he venido, pero un espíritu, el príncipe de Persia, se opuso, y no se opuso un momento, durante 21 días. Entonces a veces usted dice, pues yo no entiendo por qué Dios no me contesta. Yo no entiendo por qué yo no avanzo. Mire, porque hay una guerra en el mundo espiritual que usted no puede ver físicamente, que usted tiene que estar conectado al Espíritu de Dios para que pueda entender el porqué, la razón de todas las cosas que le ocurren o que puedan estar ocurriendo. Estamos en medio, en el momento más crucial de esta batalla. Las fuerzas del mal están compitiendo, tratando de sacarnos del camino de Dios, de la voluntad de Dios. El maligno sabe que le queda poco tiempo y cada persona que se dispone a orar, a buscar a Dios, a obedecerle, a hacer morir a lo terrenal para alcanzar el reino eterno, él va a oponerse a esas personas. Pero no hay que tener miedo. Lo que tenemos que hacer es vestirnos de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y revestirnos
de la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del maligno. Y como dice Efesios 3:16, que Dios nos conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Y aquellos que se han rendido y que viven conforme a la carne y a los deseos de la carne, corren peligro, porque estamos en el último tiempo, estamos en la recta final, donde la batalla se recrudece más, donde los ataques son más intensos, donde el enemigo lucha por sacarte de la vida espiritual para que vivas conforme a los deseos banales de este mundo y de la carne. Hoy en día la guerra es mayor, por lo tanto tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu cada día más. Romanos capítulo 13, versos 12 al 14 dice: la noche está avanzada, se acerca el día, sí, se acerca el día, donde vamos a reposar de todas nuestras obras, donde nos vamos a relajar, no por un momento, sino por los siglos de los siglos. Y hago un paréntesis para recordarte, el reposo, la paz, el gozo y el descanso no están en el mundo, ni en los placeres de este mundo. Están en la presencia de Dios. Lo que el mundo te ofrece es temporal, pero lo que Dios te da es eterno. Y es lo mejor, porque te acerca a Él y te da fuerzas para luchar y obtener la victoria. Desechemos pues las obras de la carne, de las tinieblas, porque se acerca el día, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, la palabra de Dios dice que tú y yo somos vencedores y que nuestra fe vence al mundo. Pero si nos vamos a vestir de Jesucristo, preguntémonos ahora, ¿cómo venció Cristo los ataques del maligno? Con la palabra. Pero no porque Jesús simplemente leía la palabra algunas veces o la escuchaba o la interpretaba a su propio modo. No, Él era la palabra. Él tenía la palabra inscrita en su corazón. Y porque Jesús, humanamente hablando, vivía en comunión con su Padre en todo momento. Y todo lo que hacía, lo hacía guiado por su Padre. Y lo hacía para agradar a su Padre. Entonces, es momento de entender que tenemos que orar más, escudriñar y practicar más la palabra de Dios. Tenemos que confiar en Dios con todo nuestro ser, porque vana es la ayuda del hombre y de este mundo. Tenemos que fortalecernos en nuestro hombre interior. Nuestra fe tiene que aumentarse, fortalecerse. Tenemos que estar firmes contra las acechanzas del maligno. Tenemos que obtener discernimiento espiritual y sabiduría para poder derribar los argumentos del maligno en nuestra mente. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Desechando las obras de las tinieblas y de la carne y vistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo. Si te haces la pregunta con la que se titula esta reflexión, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta obedecer? ¿Por qué me cuesta congregarme? ¿Por qué me cuesta perseverar en el camino? Porque tienes que hacer morir lo terrenal en tu vida y comenzar a vivir la vida en el Espíritu. Dios ha prometido victoria para aquellos que confían
y dependen de Él. Pero servir a Cristo no es asunto de un día, de una circunstancia o de un lugar. Servir y seguir a Cristo es un asunto de todo momento, todos los días, cada día. Tú y yo tenemos que buscar más de Dios y acercarnos más a Dios. Es la única forma en que haremos morir la carne y vivir el Espíritu, que nos ayudará a llegar a la meta. Y no te olvides que por fuerte que sea la batalla que estés peleando, Dios pelea por ti y te da las estrategias, la fortaleza y las armas para vencer. Si Él está con nosotros, nadie, por fuerte que sea el ataque, podrá contra nosotros. Así que resiste en la fe, persevera en el Señor, empuña la espada del Espíritu para que puedas derrotar las fuerzas del mal. Y recuerda, la victoria es para aquellos que permanecen firmes y fieles a la voluntad de Dios.